Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al útero de Carla Paola. Yo soy Carla Paola y esta es la pieza. Soy youtuber y soy performer, soy youtuber y soy performer, soy youtuber y soy performer. Y con ustedes está Nadia Cano. Hola. Aplausos para Nadia Cano, que está aquí. Nadia, ¿cómo estás? Hola, Carla. Hola, pues estoy bien aquí, pasándola. Qué bueno, Nadia. Bienvenida al útero de Carla Paola, bienvenida a toda la audiencia del útero de Carla Paola. Hoy tenemos a una violinista, a una artista muy especial en esta cápsula que es Cómo se vive de artista en pandemia. Y es que a todas y a todos nos ha tocado duro y tupido, la verdad. Pero bueno, esta vez vamos a saber quién es Nadia Cano para todas aquellas personas que todavía no la conocen y que ahorita van a ver quién es y van a querer conocerla más seguramente. Por favor, Nadia, preséntate, por favor. Hola, pues yo soy Nadia Cano y soy violinista. Soy de Culiacán, Sinaloa, y pues me vine a la Ciudad de México desde 2012 para estudiar violín clásico. Y desde entonces, pues me las he tenido que ver para estudiar y para vivir en la ciudad, ¿no? Y, o sea, no me definiría como violinista clásico, nada más, porque en realidad he tenido que hacer un montón de trabajos diferentes como violinista. Ni estoy en una orquesta, ni en ningún lado, entonces no podría decir, soy violinista de tal institución. Entonces, no me gusta el término freelance porque se me hace como frívolo, raro. Entonces yo digo más como soy violinista por, no sé, y así pelón. Oye, podemos ponerle, soy violinista pelona. Felicidades, Nadia. Pues sí, eres una gran violinista y en efecto una de tus grandes virtudes como artista que yo veo, como tu pública, como tu colega también, es que pues sí, buscas un lenguaje muy personal, estás con distintos tipos de búsquedas también y eso pues se escucha en lo que haces, se complejiza en lo que haces y por eso me parece importante que la gente te conozca porque eres una de las personas que justamente todo el tiempo está experimentando distintas cosas. Hasta has hecho performance, ¿no? Sí. Bueno, como tranquilamente sí, no he hecho demasiado, pero sí, hubo una racha. Sí eres de las que o sea, constantemente, a pesar de que parecieras un poco tímida, eres bastante aventada en la onda artística, bueno, yo nunca he escuchado decir no. Siento que estás dispuesta a explorar y a conocer diversas cosas y pues bueno, se ve reflejado en tu sonido que ya escucharemos más adelante, Nadia. Pero a ver, cuéntanos, tú eres como dices, de Culiacán. Ujú. Entonces, llegaste a la Ciudad de México y empezaste a estudiar violín. O sea, te voy a preguntar esto porque tú ya lo dijiste. Entonces, desde que tú te viniste para acá, tu familia, digamos, ya no te ayudó y tú tenías que trabajar. Ujú. Ocurrió. Sí, sí, bueno, es que como yo vivía allá y estaba como con mi familia y todo eso, muy bien, muy tranquila. Estudiaba la licenciatura en la escuela de allá, pero pues yo sentía que no estaba creciendo. La escuela era muy aburrida, muy aburrida. Mi maestro ya no creía en mí. Y pues en música hay un maestro que es como tu maestro de instrumento, que si no cree en ti o que si ya no se llevan, si ya no aprendes, pues ¿qué haces ahí? Entonces me puse a investigar de escuelas y todo y encontré en internet un maestro que vivía acá en la Ciudad de México y lo agregué al Facebook. Incluso me hice otro Facebook porque mi Facebook era bastante, no sé, como
con otro perfil no violinístico y dije, no, me va a juzgar mal, voy a hacerme un Facebook de violinista. Y le escribí por ahí y me contestó que él daba clases en la Superior de Música, ahí donde, en el CNA, donde nos conocimos. Oye, pero ¿quién es ese maestro? Es el maestro Cuauhtémoc Rivera, Ah, gran violinista. Entonces yo, como era muy joven, pensé que lo más fácil sería entrar a la Chávez, a la Orquesta Juvenil Carlos Chávez, y entrar a la escuela también, a la superior. Entonces hice las dos audiciones. Y aunque yo no tocaba mucho ni nada, pues estudié mucho, estudié la audición, que es así como escalas, estudios y un concierto. Entonces estudié mucho eso y funcionó. Y quedé en ambas. La Carlos Chávez te da una beca. Y en ese entonces era de 6,000 pesos, pero era 2012, el dinero valía más. oye, Entonces, bueno, súper bien. sí, entonces quedé en ambas, porque el maestro me dijo, primero queda en la escuela, estamos en periodo de admisión, y luego me buscas para ver si sí. Y él no fue a las audiciones ni nada, porque era el director de la escuela, entonces. Y ahí voy y quedé con un maestro ruso y todo. Nunca me presenté y volví a hacer audición, o sea, hice audiciones a lo loco en esa época. Pero bueno, el caso es que me vine para acá y lo hice así porque de esa manera mis papás no me podían decir que no. O sea, no me iban a decir no te vayas o estás loca o lo que sea, porque no me iban a tener que mantener, ¿no? Claro. Entonces me fui, me vine más bien y ya fue muy duro porque era mucho trabajo. Todos los días iba a la escuela en el sur y luego iba al centro a seccionales de violín y luego volvía a clases en la noche a Que, las... perdón, para la gente que no está en la Ciudad de México, ir del sur al centro, pues es una hora y media, una hora y media, y pues sí, sí es pesado, evidentemente, estar haciendo todo eso. Oye, pero entonces, no manches, Nadia, o sea, tú eres de las mías. Ay, sí, no, no, no. Entonces, desde ese momento, dijiste, no, pues yo ya, o sea, aquí ni quien me moleste, me va a costar horrible, te costó y te ha costado seguramente, pero eso ha permitido que tomes la libertad de tus decisiones acá, supongo. Sí, en cierta medida sí, pero siento que en mayor medida el tener que trabajar condiciona el desarrollo. O sea, sí que condiciona mi desarrollo. He tenido miles de crisis sobre eso, ¿no? Porque después solo aguanté un año en esa dinámica, como para septiembre, octubre, de que había llegado a la ciudad, en agosto, ya me habían invitado a huesos, que en la música un hueso es como visto de manera peyorativa, pero no, también te tienes que reconciliar con eso si vas a hacer eso. Entonces, Perdón que eh, el hueso, digamos que es como el toquín, pero no, no artístico, ¿no? O sea, como el toquín del evento, el toquín de la boda, el toquín del evento donde pues ibas a cobrar, pero no precisamente vas a tocar algo demasiado complejo o que, bueno, para ustedes, o sea, porque de todas formas la música a la gente en vivo nos encanta, o sea, aunque para ustedes luego es un hueso, para nosotras, las personas de afuera, pues es como un regalo la música en vivo en todas sus condiciones, hasta a veces hasta aunque toquen feo, que no es tu caso, no es tu caso, pero continúa, continúa. Entonces estabas dándole a los huesos. ajá, pues vi que que me salían huesos, pero eran huesos muy específicos, eran de mujeres violinistas y donde las indicaciones eran pelo planchado, vestido corto o largo, o sea, cada ocasión variaba, y tacones, y maquillada. Entonces,
vi que podía vivir de eso y que era menos lastimoso para mí que ir a la orquesta porque no me gustaba, era muy cansado y terrible. Porque Entonces, pues no sé, como que a nadie le importaba y todos estaban ahí en el seccional tocando muy feo, todos tocábamos muy feo, así como haciendo ruido, como que no nos lo tomábamos en serio en ese entonces. Ya no sé cómo sea ahora la Chávez, espero que sea mejor. ojalá. Pero, pero entonces empecé a trabajar así desde la mitad del 2013 en adelante, pero también se iba mucho como de mí misma, o sea, sentía como que vendía mi alma o algo así. O sea, cuando me acuerdo que volvía de Los Huesos en metro y así como antes de que cerraran el metro, 11:30 por ahí. Y yo creo que no lloraba porque estaba en el espacio público, entonces tenía que ir así como con los puños, ¿no? Con mi violín, de que nadie me va a hacer nada. Tenía como que estar presente de otra manera, porque pues así es la ciudad. Claro. Pero por dentro me sentía medio basura porque pensaba, ay, y mañana me tengo que levantar y tendría que estudiar, pero ya estoy cansada. Entonces siempre fue equilibrar unas cosas por otras. Y además es que daba mucha culpa ir y tocar pop y que no sonara bien, ¿no? No sé, porque no Ah, siempre sonaba bien. Es como estafar a la gente. oye, pero a ver, o sea, entonces sí, sí entiendo. Me hiciste recordar un momento donde hace mucho, como 10 años, no, como 12 años, iba regresando de dar una función de clown, pero imagínate qué función, que, o sea, el director de la obra que iba a salir en la obra no llegó. O sea, improvisamos, o sea, fue uno horrible, o sea, antes de la ENAD, antes de muchas cosas, fue una cosa terrible que yo salía en el escenario neta por el compromiso de la ocasión, ¿no? Yo no sabía qué iba a pasar y me acuerdo de ir de regreso, en el Metrobús y decir, no mames, o sea, qué triste es mi existencia, ¿no? Ando por estar minutos en el escenario y estuve de la peor manera, ¿no? Fue horrible. Pero bueno, este, me hiciste oye, Nadia, y a ver, entonces cuentas que esa era como una manera, pero también decías que, o sea, que es una manera de tener dinero, pero también por otro lado dices que te sentías un poco, pues, o traicionada, yo lo veo así como medio lo que dices contigo misma, ¿no? O no contenta, no tan plena. Pero entonces, ¿cómo es que le empezaste a hacer o cómo antes de la pandemia justamente ya tenías esto más o menos resuelto? Porque ya pasaron algunos años después del 2013. Digo, sé que es difícil, o sea, yo no he dejado de pasar todos los años de forma difícil, pero uno le va agarrando ciertas mañitas, ¿no? ¿Qué has aprendido, digamos, en este tiempo? ¿Cómo es que ya lo tenías más o menos resuelto antes de la pandemia o cómo lo estabas vislumbrando en ese momento para pasarla mejor? O no para pasarla mejor, ¿cómo lo estabas haciendo? Pues entonces lo pude resolver teniendo mi cuarteto de cuerdas, que es el Cuarteto Reversi. Empezamos en 2014 y empezamos por, por querer tocar, por querer tocar música, por conocer música y por nada más. O sea, de repente sí lo metimos como materia, pero no era eso nada más. O sea, era como algo de la escuela, pero al mismo tiempo era algo que a mí me hacía resignificar las cosas. Ir y tocar otra música y que la gente sí iba a escucharte y pagaba su boletito como de 50 pesos, algo así, o de cooperación, pero era distinto, ¿no? Y de alguna manera eso me hacía equilibrar. Por un lado me sentía mal ahí revisándome en el metro, me sentía mal de tener que vestirme, que disfrazarme para tocar y que a la gente pues le valga, ¿no? Porque eran casi siempre banquetes de boda. Entonces era así como eres un adorno de una fiesta, muy lejos de ser otra cosa, aunque también llegan a pasar muchas cosas bonitas, ¿no? De repente conectas o me tocó ir a mí sola porque casi siempre éramos o 10 o 4
y algunas me tocó ir a mí sola y era cuando más podía conectar, cuando más podía tocar también. Pero bueno, entonces lo equilibraba con el trabajo, con el cuarteto, que era mucho más libre, o sea, nos sentábamos, nos dividíamos incluso de que ustedes dos váyanse y nosotras hacemos un seccional, nos oímos, hacíamos todo tipo de cosas en las que ahora, por ejemplo, ya no hay tiempo para hacer, como de conocer el sonido del otro, de no hacer, o sea, de hacer algo porque sí y no para una fecha o un Sí, concurso. ¿no? De buscar tu, como bien dices, tu lugar donde buscabas tus propios lenguajes, tus expresiones, junto con las tres personas, porque pues el cuarteto reversi sí son cuatro. Efectivamente, somos cuatro. Cuarteto de cuerdas. Yo sí me acuerdo que Fernanda siempre así de ¿qué? Otro video. Ya, Fernando, tú puedes, los aplausos, los aplausos. Felicidades a Nadia, al Cuarteto Reversi, a esta, porque sigue, ¿no? El Cuarteto Reversi sigue. Sí, seguimos todavía después de tantos años. Después de Sí. Oye, pero entonces, digamos, antes de la pandemia estabas con el Cuarteto Reversi y con los huesos, ¿no? Que yo también digo, pues han de haber salido cosas increíbles entre lo que sentías, entre lo que tocabas, entre la frustración, entre todo, pues ha de haber sido muy interesante. Pero bueno, ya que viene la cuarentena, ¿cómo lo empiezas a resolver? Bueno, es que me faltó algo todavía posterior a los huesos, que fue que empezaron a bajar los huesos y empezó a salirme trabajo más serio, como de grabaciones, por ejemplo, me invitaron a a un quinteto de tango en el que, porque también empecé con el tango como en 2015 y el tango de alguna manera como que empezar con la música tradicional, más bien, como que uno en el mundo clásico piensa que la música es así como lo que, muy pequeña. Y entonces a veces necesitamos de otro tipo de música para reconocer que toda la música es música y que es válida y que a veces aprendes mejor por otro lado, porque estamos tan atorados con lo clásico que nos podemos desatorar y es en otro lugar. Entonces a mí me sirvió el tango y entonces ya venía de tiempo atrás tocando en la Orquesta Mexicana de Tango, que duré como 2 años porque se extinguió. Y, y entonces como que a veces hay como una lista de violinistas que siempre son los violinistas del tango y si uno no puede, si el otro no puede, te llaman. Entonces me empezaron a llamar a mí de un tiempo para acá. Oye, Y perdón, interrumpa nada más rápido. ¿Por qué se extinguió la orquesta de tango? pues la verdad no sé, solo ya no nos llamaron y el director, el maestro, pues hace como que tiene otro proyecto ahora. Entonces, más bien como que dijo, esto ya no da más, voy a hacer esto que es más pequeño. Ah, ok. Ujú. Ya, Y ok. bueno, no se habló ni nada, pero se dio por hecho. Ya. ¿Y, ¿y en qué iba? Ah, sí, entonces me empezaron a salir trabajos reales de que tocar en una sala de verdad y todo eso, donde sí te pagan también. O sea, yo no los conseguía,
Yo no Claro. los conseguía, pero me empezaron a invitar y como que yo dije, oh, se está abriendo un nuevo panorama en la vida y podría vivir de otra cosa, ¿no? No del hueso. Porque el hueso ya no andaba, el hueso de las violinistas. Ya casi Ya, no. Entonces, como que ya yo sentía la diferencia y yo hasta me la estaba creyendo de que podía ser distinto. Porque es algo que nunca he creído y tampoco lo creo ahora. Entonces, o sea, antes de la pandemia, creo que es algo que le pasó a muchas personas, que antes de la pandemia empiezan a sentir como esta forma ya de estabilizarse, que me imagino que estás diciendo, ¿no? O sea, como que en algún punto sentiste que ya era así. que podía ser de otra forma. Ajá, pero que sí se podía. Pero a ver, ¿de qué Ajá. otra, a qué te ¿Cómo? refieres de otra forma? Em, ya no lo creo ahora, pero a que pudiera haber proyectos con solidez, o sea, bien hechos y hechos con buenos elementos, todo eso, y que sí pagaran. Pero ahora me doy cuenta de que esos proyectos funcionan con becas y con cosas así. Y pues yo no creo mucho tampoco en las becas. No creo, En las becas, ¿a qué te refieres con no creer en las becas? Porque, o sea, las becas no son un fantasma pues algo así son para mí como un ente. No, pero me refiero a que pues hay que conceder cosas y hay que como pensar en un ojo muy específico que es el de la gente que selecciona para las becas y que si tú no eres tal persona y bueno, yo no soy esa persona y yo jamás me voy a ganar una beca, creo, porque no hago parte de eso. Y entonces creo que para poder hacer un proyecto con las características que a mí me gustaría que tuviera un proyecto, así como lo fue el cuarteto, lo es, pero está así paralizado, pues hay que admitir que quizás no se vaya a vivir de eso Ah, ok. y que no va a dar dinero, ¿no? Puedes hacer tus conciertos y ahora cobrar 100 pesos el boleto, pero no Claro, más. y aparte regalas la mitad de boletos, ¿no? O sea, Sí, para la amiga, no sé qué. y pues ya. Ujú. Sí, y una cosa es tú formar parte de un ensamble y que alguien se eche la chamba de hacer todo eso y que se las den y tú dices como, te subes, pero, pero pues son cosas que se acaban también. Claro, y entonces, ¿qué siguió? ¿Cómo, o sea, o qué buscaste, o qué fue, qué buscas exactamente dentro de lo que, o ahora? Pues, ¿qué busco? Cada vez busco menos, pero menos en cantidad, pero más no sé, busco tocar con alguien y que, no sé, seamos amigos, pasarla bien en el ensayo, pasarla bien, platicar, coincidir en cosas. Todo por pasarla bien. Ay, nosotros sí nos Fernando. Luego nos plática y plática. Luego voy a subir fotos. Es que él no quiere que suba, pero pues las voy a subir para evidenciar. ¡Ah! Sí. Oye, Tú, Nancy, y entonces, o sea, sí, buscas, es que sí, también tienes este perfil que es mucho más performer también, en el cual accionas desde la relación, desde cómo te involucras, desde ahí generas música. Eso es lo que yo percibí cuando ujú, trabajo, ¿no? Que la música que sale de tu cuerpo, que es tu expresión, es resultado de lo que está aconteciendo en presente y en las relaciones que tienes en ese momento con las personas que estás haciéndolo. Y ujú. siento que eso es, pues, desde luego un concepto muy contemporáneo que, pues que sí, que abarca la performance, que abarca el poder nombrarte como performer, justamente que, como dices, no soy una violinista chata, pero, bueno, no decías pelón.
pero, pero en el fondo es porque también tienes esa búsqueda de otro lugar que tiene que ver con cómo lo llevas a cabo en la vida real, porque esa es una realidad en la cual los artistas actualmente y las artistas actualmente, pues no son estas personas que la gente cree que es la que está en la televisión con millones de dólares o en las pantallas con millones de, o sea, no es verdad, ¿no? Y así como la gente cuando te dicen, que tu hijo, tu hija, quiere estudiar teatro, y que dices, no, o quiero estudiar algo de arte, y que dices, no, te vas a morir de hambre, pues es que es la realidad, o sea, la realidad, ¿no? Pero es interesante cómo artísticamente eso se ha visto permeado en muchas y muchos artistas para poder resolver desde ahí también el arte que hacen, porque, o sea, no dejas de comer, pero tampoco dejas de crear, ¿no? Y esa es una realidad de la resistencia que hay en el arte de México que me parece muy importante y parte tú de estas personas que lo hacen todos los días, ¿no? No dejar de buscar tu discurso, no dejar de buscar eh, tus propias expresiones específicas de ti, de tu experiencia en esta vida, en este mundo, pero siempre muy, muy con la humildad y muy con la comunicación abierta con las personas que estás creando y eso pues es súper valioso porque la gente muchas veces no dimensiona cuánto cuesta mantener tu propia búsqueda, ¿no? Es contracorriente completamente. Pero entonces, con base en esto, oye, Nadia, y ahora, qué es lo que viene de Nadia, ¿no? Porque pues tú ya has pasado por ciertas reflexiones, ya con lo que nos estás contando, también todo lo que vives durante estos años que ya vives en la Ciudad de México y desde antes, ¿cómo es que ahora piensas resolver o estás intentando resolver este futuro próximo con esta pandemia y tu profesión que claramente pues ahí está y no la vas a dejar, o digo, todo puede cambiar, ¿no? Pero yo no veo que quites el dedo del renglón de tu propio lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que imagina ahora Nadia? Bueno, pues nada, te digo que cada vez menos. No, pero también me gustaría decir que no ha sido fácil, o sea, aunque aparentemente no pasa nada, hay que reformar muchas cosas de nosotras mismas, ¿no? Para seguir de pie y seguir medio buscando y poder alcanzar una que otra cosa. Entonces, yo debo admitir que por mucho tiempo tuve mucho resentimiento al ver que en general, bueno, creo que en teatro, por ejemplo, no es tan así, pero en la música y sobre todo en violín y en estos rubros, suele ser, mis compañeros eran como más acomodados, como con más, pues más privilegiados, ¿no? Entonces existía siempre esa diferencia entre la gente que sí tiene tiempo para estudiar y que puede, y que podía, ¿no? Y que podía hacer todo. Y yo sentía como ese resentimiento de es que me da coraje, porque por más que yo busco el tiempo y todo, no puedo ser tan constante, ¿no? Y decía, pero ellos qué, ellos no hacen lo mismo que yo, ¿no? Y entonces sentía eso y todavía lo siento, ¿no? Un poco. Pero Yo, entonces, ¿qué? no manches, por eso te digo que estoy privando, porque, o sea, no es mal plan. Y digo, privilegiada yo al final también en ciertas cosas, porque yo cuando estudié la carrera vivía con mi familia, pero de hecho regresé, o sea, ya me había ido a vivir sola y regresé pues porque no podía realmente en la escuela donde yo estudiaba, es muy complicado trabajar y mantenerte de eso porque vas de 10 a 10 de lunes a domingo. Bueno, en ese entonces. Y entonces, y neta que yo también veía así que a mis compañeros y a mis compañeras que, o sea, a mí neta no me da, o sea, no me da, yo no tenía dinero para nada, más que para comer la comida que yo me llevaba de mi casa, porque era el apoyo que me daba mi familia. Literal me daban 20 pesos para ir y regresar. Y ya. Y entonces
que yo tenía que vender mi alma al diablo, tenía que vender todo, tenía que meter los proyectos, pero siento que a la vez, o sea, entiendo muy cañón tu resentimiento, que bueno, también se trasciende, ¿no? Como de pensar en que pues hay gente muy privilegiada que llega y puede desayunar súper chido en la escuela y se puede ir con la comodidad de un auto o de un taxi o se va y llega a su casa a estudiar, a descansar, a quejarse de la vida, ¿no? A su depa que está bien cerca de la escuela porque se lo rentan, ¿no? Sus papás. Exacto. O sea, mil cosas que digo, qué chido por esa gente, pero la verdad es que hay gente que sí, o sea, pero también siento que eso es parte de la contemporaneidad y del cómo la realidad involucra ya el lenguaje artístico y viceversa, porque eso se ve reflejado en toda la gente con la que trabajaste, en todos los lugares, o sea, al final nadie acá no es el resultado de todo eso que ha vivido, ¿no? Y musicalmente, la verdad, no creo que se borre todo ese contenido. Y es muy cañón porque justo desde que yo te escucho tocar la primera vez, que fue en el 2014, cuando nos conocimos, ya haremos esa cápsula, la sensación todo el tiempo y me da hasta ahora que si quieres tocar, pues lo puedes hacer y si no ponemos un video. Pero la gente se da cuenta de cómo, o sea, tú desde que tocas el violín, da la sensación de que todo hay una historia ahí contándose, ¿no? O sea, y no hablo de una narrativa de una historia, sino de que está Nadia ahí presente tocando, con una presencia y con un sostén muy específico que siento que se ve ahí, ¿no? Toda tu vida contenida en esos instantes tocando. Y eso es súper valioso de escuchar y ver en ti. Gracias. No, pero también, o sea, si vamos a pensar, si nos vamos a poner así, entonces también hay muchos más lugares que pensar, como por ejemplo, que nosotras fuimos privilegiadas de poder tener un acercamiento, el que haya sido al arte, ¿no? Suponiendo que el arte es un privilegio. Entonces, Un privilegio. o una maldición, ¿no? Entonces, o sea, lo digo en el sentido de que no es una competencia libre, o sea, no sé, una señora que vende comida en la calle no tuvo ese acercamiento y quizás ella sería mejor violinista que yo 1000 veces, ¿no? Y esa competencia no existe, ¿no? Hay mucha gente que se quedó fuera del concurso este, ¿no? Claro, y esa realidad tiene razón, la gente, o sea, las posibilidades de expresarse con todas las distintas técnicas y las disciplinas que hay, violín, teatro, danza, pintura, escultura, ahora la contemporaneidad, o sea, mil más cosas para expresarte, ¿no? Pero que en efecto, por eso yo considero que el arte sí es un privilegio, porque en el arte vives la posibilidad de la reflexión, de la expresión, de la introspección, y eso es un privilegio, porque hay gente que desafortunadamente no tiene esto en el día, no tiene la posibilidad del tiempo en el día, eh, y pues se vuelve el resultado de justamente muchísimas cuestiones que también avasallan a esas personas por esa falta de privilegio de que tú y yo igual lo teníamos y por eso nos dedicamos a eso, pero justamente no lo teníamos condicionado antes, o sea, no venimos de una familia de artistas, ni donde estaba, o sí, ese es tu caso, no, ¿no? No. O sea, yo igual, donde justamente, el gatito, donde justamente, o sea, se diera por hecho que eso tenía valor o no, o sea, simplemente nosotras hemos ido dándole ese valor a esa introspección y por ello, la hemos pasado también como la hemos pasado, porque desde luego es un privilegio y gente que no tenemos el privilegio de poder solventar esa posibilidad de invertir tanto en ti, pues se nos vuelve muy difícil, sobre todo cuando lo profesionalizamos. O sea, es una realidad que en México pasa. Pero sin embargo, pues sí es un privilegio del cual estamos gozando en este momento por decisión propia y por circunstancias también de este país, ¿no? Entonces, pero bueno, Nadia, a ver, y entonces, ¿cuáles son tus próximos proyectos de Nadia para que ya nos digas tus redes sociales
y pues ya. Pues, pues ahora mismo, ayer estuve grabando la tercera parte de 4 de un disco que estoy grabando de tango nuevo, de un dúo con guitarra y violín. La guitarra está un muy buen amigo que se llama Damián Tuso, es un argentino de Junín, y yo. Y pues de alguna manera ese es el proyecto que ahorita me ha sostenido como cuerda, que empezamos a grabar en diciembre y luego en enero pasaron 1000 cosas, o sea, mi papá tuvo COVID, estuvo como a punto de morirse, yo me fui allá más de un mes, a él lo operaron de la espalda y apenas pudimos continuar grabando ayer. Y nos falta una sesión más y ya queda. Y entonces, de alguna manera, estar trabajando con él y con, con él y también le doy clases de violín a su hija de 5 años. Y entonces yo voy y me tomo un café con ellos y está ahí su esposa, que igual ya la conoces, se llama Fernanda del Monte, que es dramaturga y es politóloga y así. Y entonces yo siempre voy y es que todos hablamos y pues es como alimentarte. De alguna manera, ese vínculo con ellos tres ha sido como de, no sé, me he entendido mejor a mí misma, lo que hacemos todos, porque todos somos artistas, lo que tenemos que hacer y pues aprendo mucho de ellos. Y está ese proyecto ahí, ¿sí? No te... Es con él, con quien dices que tocas la guitarra y de luego que te involucras con estas más personas. Sí, y yo voy así como voy y me paso ahí 5 horas, yo creo, al día, 2 veces a la semana. ¡Ay, wow! Y entonces ese es un proyecto que está hecho, está bien hecho, o sea, sí ensayamos mucho, sí tocamos mucho, y es tango nuevo. Entonces vamos a sacar el disco y a promover que nos contraten a los dos como un ensamble amable para el COVID, para lugares pequeños. Un tango mexicano nuevo, un tango nuevo. Uh-huh. ¡Wow! Oye, Nadia, pues entonces dinos tus redes. Tus redes sociales. Bravo, Pues Nadia. solo uso mi Instagram nada más. Instagram. Que es Nadia Cano C _. Ok. Y no aparece nada de foto de violín ni nada, pero pues aparece ahí mi carota. Ok. Oye, Cuarteto Reversi y todo esto. Oh, sí, también tenemos cuenta que es, creo que Ensamble Reverse, porque hubo un tiempo que nos hicimos trío, luego, sí, hemos pasado por muchos momentos. Y del dúo, el dúo todavía no tiene nada, pero pues ya si me siguen a mí en mi cuenta, va a salir el dúo con el disco y todo. Y salen cositas, o sea, por ejemplo, ahorita que colguemos tengo que estudiar para una grabación que tengo el martes, que es de musicalizar cine mudo, que me acaban de invitar esta semana, que es para allá. Yo soy la de emergencia, ¿no? La que llama porque no encontraron a nadie. No te preocupes, que casi toda la comunidad, porque toda la comunidad nos ha dicho así que le hablan con urgencia. Bueno, no todo. Y es interesante porque es cine mudo de mujeres, o sea, de actrices de los 20, de los 30, de por ahí, de todo el mundo.